Muy buenos días a todos y todas. Para mí es un honor estar aquí, sobre todo en estas efemérides que ya se inician desde ahora, y tocando un tema que es relevante. En realidad, ambas conferencias la hemos integrado en un concepto importante, le hemos llamado así gestión estratégica moderna. Y este nombrecito que hemos colocado no es casual, porque si algo necesitamos en el Perú es desarrollar el concepto de estrategia. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque en realidad, desde el punto de vista académico, si lo miramos así, vamos a encontrar un primer hallazgo que es interesante. Tenemos planes estratégicos institucionales en el Perú, así se llaman, planes estratégicos institucionales, sin estrategias. Entonces yo no sé por qué se llaman plan estratégico, ¿no? Ya vendrá, creo que algún amigo de ese plan a explicarnos eso. Y la estrategia responde una gran pregunta, una pregunta capital: ¿cómo lo voy a hacer? Dados los objetivos, mirando las metas que están en nuestros planes, la gran pregunta es ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? ¿Y cómo lo hace? Entonces, ahí tenemos un tema fundamental. Y es, digamos, tan relevante esto, que tenemos muchos planes que nunca se llevan a la práctica. Entonces el plan estratégico me sirve simplemente como medio de verificación cuando viene la Contraloría para decir, ¿tienes PEI? ¿Tienes POI? ¿Tienes el PAPE Pipopú? La vaca eres tú, ¿no es cierto? Es solamente para cumplir con una obligación, pero no para gestionarnos estratégicamente. Aquí está la cosa. Entonces, cuando nosotros avanzamos en esta dirección, ya comenzamos a ver otros temas que me parecen importantísimos, ¿no? La gestión estratégica como tal tiene alguna relevancia, tiene cosas muy interesantes, ¿no? Y sobre todo es preguntarnos qué cosa es gestionarnos estratégicamente en el marco de la modernización del Estado. Un segundo tema será también plantearnos, bueno, la gestión estratégica es diferente a hablar de planeamiento estratégico, ¿no? En el Perú hablamos mucho de planeamiento estratégico. Entonces, por eso es que el objetivo del planeamiento estratégico es tener el plan. El objetivo de la gestión estratégica es que lo que yo plantee como objetivos, como metas, se logre en la realidad, ¿no? Son dos cosas distintas, que el plan se convierta en realidad. Entonces, cuando hablamos de esto, ya estamos hablando de un contexto y de un modelo diferente, ¿no? No solamente basta predicar, no solamente basta formular, no solamente basta plantear la ley, que es un tema importante, sino también preguntarnos, ¿y cómo vamos a hacer para que esa ley o esos objetivos se conviertan en realidad? Y ahí viene un elemento clave, la gestión. Entonces, si avanzamos nosotros un poquito, vamos a mirar algunos conceptos básicos. Escuchando al doctor Yactayo, ¿no? Y también al siguiente expositor, ¿no? Veíamos un elemento clave. Nosotros tenemos que partir de las necesidades de nuestra población. Y yo le agregaría algo, las necesidades y las expectativas. La necesidad es curarme. La expectativa es que no me cueste mucho, es que tenga acceso, es que esté informado, no se demoren tanto. Entonces, necesidades y expectativas requieren una propuesta de valor. Y esto de aquí, este lenguaje que estamos utilizando, que me parece excelente, genial, parte de un nuevo modelo, de un Estado que está al servicio de las personas, ¿no? No un Estado que se sirve de las personas. Entonces, cuando hablamos de modernización del Estado, ¿no es cierto? Cuando hablamos de modernización, estamos tocando primero una fibra sensible, que es la misma noción de lo que es Estado. ¿Qué es el Estado? Aún en el lenguaje coloquial, en el pensamiento coloquial,
podríamos entender que el Estado es el sector público, ¿no? Y mucha gente dice, el Estado no se acuerda de mí, estamos olvidados por el Estado, pensando en el sector público, ¿no? En las instituciones. El Estado, y eso por favor apuntémoslo, recordémoslo, somos todos. El Estado somos todos. Todos nosotros estamos organizados, ¿no es cierto?, social, política, económicamente. Nuestra fórmula societaria, ¿no?, está en la constitución política de un país. Pero todos somos Estado. El Estado tiene una organización, ¿no es cierto?, que está diseñada para cumplir con sus objetivos. Esa organización tiene otro nombre, se llama administración pública. Entonces, pero el Estado somos todos. Y si hay un problema que le preocupa al Estado, pues todos somos responsables que ese problema, ¿no es cierto?, alcance una solución. Cuando nosotros hemos levantado el tema de la salud mental comunitaria, porque así se llama desde varios años, ¿no es cierto?, estamos diciendo, en un ratito, el tema de la salud mental no solamente es un tema de los establecimientos, de lo asistencial, como diría, como remarcaba el anterior expositor. El tema de la salud mental es un tema de todos, de todas. Y eso exige, aunque ustedes no lo crean, una configuración diferente de este modelo que hemos estado hablando, este modelo burocrático tradicional, ¿no es cierto? Yo le digo la mentalidad kiosco, ¿no? La mentalidad proveedor-cliente. Es decir, nosotros hacemos y las personas consumen lo que nosotros, el servicio que brindamos. Para sacar adelante la salud, para sacar adelante la educación, necesitamos trabajar de manera integrada. Sector público, sociedad civil, empresas. Entonces, cuando hablamos en esta dirección, estamos hablando de modernización. Pero apenas estoy presentando los conceptos clave, porque aquí con este concepto de Estado, la gran pregunta es, ¿cuál es la finalidad del Estado? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Para qué sirve el Estado? ¿Por qué surge el Estado? Otro concepto que es importantísimo en esta dirección es el concepto de gobierno. Todo Estado requiere de un gobierno. El gobierno tiene también un elemento central. No podemos confundir Estado con gobierno, porque el Estado es una macroorganización, en tanto que el gobierno, ¿no es cierto?, es un elemento que permite darle dirección al Estado. Entonces, Estado no es gobierno. Y luego tenemos un tercer concepto básico para poder hablar de modernización, que es el de administración pública. La administración pública no es igual que decir Estado. Tampoco cuando hablamos de administración pública hablamos de gobierno. Y un cuarto elemento, que no deja de ser interesante, es el elemento de la gestión pública. Hace algunos años las maestrías se llamaban Maestría en Administración Pública. Y después cambiaron de nombre, ¿no? Maestría en Gestión Pública. Cambiaron de nombre, pero siguen gritando lo mismo. La gestión pública y la administración pública no son lo mismo. No son conceptos equivalentes. Oye, ¿por qué tiene el nombre gestión pública? No es que tiene más caché, más gancho, ¿no? Un ratito, eso no es eso. La gestión pública exige, contiene elementos fundamentales que son distintos a la administración pública y hoy día lo vamos a recordar. Entonces, estas cuatro cositas son relevantes para entender lo que es modernización del Estado, de la gestión pública, y vamos a abocarnos a esto en los próximos minutos. Empezamos por Estado, ¿no? Y ahí, en este concepto de Estado, ustedes tienen tres personajes que aparecen detrás. Tienen en primer lugar, aquí, ¿quién es este señor? ¿Alguien lo conoce? ¿Quién es? Siempre me dicen Sócrates, pero no es Sócrates. Ya. Los tres personajes han hablado sobre el Estado.
El primero de ellos, conocido por todos, este señor se llama Platón. Ah, ¿no? Claro, Platón, ¿no? Platón es uno de los primeros filósofos griegos que nos lanza un concepto de lo que es el Estado, ¿no? Que luego recogen los romanos, porque la palabra Estado tiene raíz romana, ¿no? Stare, ¿no? Te refiere a una situación en la que hay vamos a decirlo así, un bien comunitario. Platón le llama a eso el bien común. El bien común no es la suma de los bienes individuales. El bien común es el bienestar que tiene una sociedad. La polis griega, ¿no? Las ciudades-estado griegas, nosotros buscaban eso, el bien común. Entonces, ya Platón, hace muchísimos años, nos dice que la finalidad del Estado es el bien común. Ahora, ¿por qué estamos haciendo referencia a estos conceptos clave? Solamente para hacer un checklist, si es que realmente tenemos Estado en el Perú. Lo que quiero contarles, lo que quiero reflexionar en voz alta, es por qué tenemos que modernizar. La modernización no es para hacer un mapa de procesos, un manual de procesos, simplificación administrativa, esas son herramientas. La modernización tiene una justificación, tiene una razón de ser y ahorita lo estamos descubriendo o lo estamos recordando. Entonces, ya con Platón hablábamos que la finalidad del Estado es el bien común. ¿Y este personaje de aquí, quién es? Ya me la pone difícil porque todos los griegos se parecían. Este de acá es el gran Aristóteles, así es, Aristóteles. El mentor de Alejandro Magno, ¿no? Alejandro Magno, bueno, qué lujo tuvo, ¿no? Su padre, un gran estratega militar, ¿no es cierto?, el rey de Macedonia, y además Aristóteles, que uno de los más brillantes filósofos, ¿no es cierto?, griegos. Y Aristóteles agrega algo a la noción, a la finalidad del Estado que había tratado nuestro amigo Platón. ¿Qué dice Aristóteles? Y ese es un tema interesante. Finalmente, el Estado tiene que buscar la felicidad de las personas, ¿sí? Aristóteles nos dice, felicidad es el fin supremo del Estado. Entonces, algunos países han recogido eso en su constitución política, ¿no? La finalidad del Estado es la felicidad. Uno de esos países es, por ejemplo, los Estados Unidos, que lo tiene redactado en su constitución política. Dicho sea de paso, es uno de los países que es uno de los más infelices del mundo, ¿no? De acuerdo al índice de felicidad de las Naciones Unidas, del PNUD. A propósito, ¿cuál es el país más feliz de América Latina? ¿El Perú? ¿Chile? Tampoco. Chile es uno de los más infelices y es al mismo tiempo uno de los más desarrollados. O sea, desarrollo no es felicidad, o crecimiento económico no es felicidad. Ahí vamos a ver una cosa interesante. Costa Rica, lo hemos hecho un poco infeliz con el partido pero, ¿no? Pero Costa Rica es uno de los países, aplicando el índice de felicidad de Naciones Unidas, más feliz de América Latina y del Caribe. La gran pregunta será, ¿y nosotros en qué puesto estamos? Yo lo sé, pero se los dejo como tarea. Pero ustedes lo saben, deben saberlo. Muy bien. Entonces, pero me falta un personaje, el de acá, que no es griego. ¿Quién es? Una vez me dijeron el cardenal Landázuri. No te puedo. No es. ¿Quién es? Bueno, el señor se llama Santo Tomás de Aquino, ¿no? Santo Tomás de Aquino, que fue un teólogo, ¿no es cierto?, antecesor en realidad de las ideas que vinieron, las ideas libertarias de la Revolución Francesa, ¿no? Santo Tomás de Aquino recupera el concepto de bien común de Platón y lo coloca como, lo asocia o afirma el tema de que la sociedad debe buscar el bien común, que el Estado debe buscar el bien común. Idea que
recogen los filósofos de la Revolución Francesa, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, ¿no es cierto?, y lanzan el gran concepto del bienestar general de los pueblos que tomara San Martín cuando se hace la declaración de la independencia del Perú, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad del Estado? Bienestar. El Estado está hecho, sirve, tiene la finalidad de generar bienestar. Preguntémonos en nuestro foro interno si el Estado peruano genera bienestar para todos los peruanos y peruanas. Preguntémonos. Porque su tarea, su papel es ese precisamente. Entonces hay una distancia, ¿no?, entre la finalidad y lo que pasa en la realidad. Entonces ya les doy una pista. La modernización del Estado es para que esa distancia se estreche. Es decir, para que el Estado cumpla con su rol, con su papel. Hay que ver cuáles son las técnicas, cuáles son las estrategias en realidad. Muy bien. Segundo concepto está asociado a esto. ¿Qué cosa hay en la imagen? ¿Qué es? ¿Qué cosa es? ¿Dónde estamos ahí? En el mar, sí, pero ¿en qué parte? Estamos en una cabina. ¿Cabina de qué? Una cabina de mando. Estamos justo en donde se maneja un barco, ¿no es cierto?, donde está el timón. Ya. Ese concepto no lo olviden jamás, porque es la raíz etimológica de la palabra gobernar. Gobernar viene de una palabra latina que es navegar. Navegar, conducir una embarcación. Eso es gobernar. O sea, la palabra gobernar tiene una raíz que tiene que ver con un concepto clave que es el de conducir, dirigir. Para gobernar, en consecuencia, ¿qué es lo que tiene que saber el capitán de un barco? ¿Qué es lo que tiene que saber? ¿Qué? ¿A dónde va, pues? Exacto. Yo no puedo estar en el mar dando vueltas. Tengo que saber a dónde voy. Entonces, la tarea esencial de gobernar, apúntenlo porque es un tema clave, la tarea esencial de gobernar es tomar decisiones de hacia dónde vamos, decidir para transformar la realidad. El que gobierna decide. Sus decisiones se convierten en un curso de acción que están orientadas a transformar la realidad. ¿Para qué? Para generar bienestar en la población. Esas decisiones se llaman políticas públicas. Ah, caramba, profesor, ya estoy entendiendo ya. Muy bien. ¿Cuándo se gobierna? Cuando se toman decisiones. ¿Por qué tengo que decidir al momento de gobernar? Porque son muchos los problemas que hay, muchas las necesidades. La tarea de gobernar es priorizar. ¿La salud mental era una prioridad para nosotros hace 10 años? No. ¿El CIS consideraba alguna prestación en salud mental? Tampoco. Era moco de pavo. No servía para nada. No estaba decidido. ¿Ahora es una decisión? Sí. Va de menos a más. Entonces, la decisión es un elemento importante porque la decisión es haberla priorizado, entender que eso es una condición que tiene que mejorar, ¿no es cierto?, de cara al desarrollo. Las decisiones se tienen que convertir en acciones. Este cursito, esta pequeña conferencia es para eso. De nada vale, por favor, eso apúntenlo, ténganlo presente, tener la política declarada, tener la ley, si eso no se convierte en realidad. Profesor, una pregunta. ¿Y cómo garantizamos que eso que dice la ley, que esa política, ¿no es cierto?, nacional de salud mental se convierte en realidad? Querido alumno, alumna,
tienen que convertirse en objetivos estratégicos. ¿Cómo? Sí, tienen que convertirse en objetivos de gestión. ¿Y dónde están los objetivos de gestión, profesor? En los planes estratégicos, sectoriales, institucionales y en los planes operativos. El CEPLAN ya lo ha señalado claramente, hay alguna normatividad sobre el particular. Cuando ustedes tienen un objetivo en el PCEM del ministerio, en el PEI del ministerio o en el PEI de aquí del instituto, que esté vinculado a la salud mental, pues tienen que haber obligatoriamente identificado, se tienen que identificar actividades y proyectos para lograr ese objetivo. O sea, no puedes tener objetivos de adorno. Por eso es tan importante que las políticas, que lo que dicen las normas, se traduzcan en objetivos de gestión. ¿Cómo se traducen? Visibilizándolos en el PEI, en el PC y en el POI. Así de simple. ¿Así funciona, profesor? Así funciona. Entonces, ustedes van a ver una cosa. Un tema clave es que nosotros primero hagamos que el decisor decida. Si nosotros lo vinculamos a la salud mental, el decisor ya decidió. La salud mental es una prioridad. No podía ser de otra manera. Todos los días vemos manifestaciones que es un problema que afecta a la condición de las personas. Es un tema que tenemos que resolver, ¿no es cierto? Y ya ha sido reconocido por el asesor político. Esa decisión se tiene que convertir en un curso de acción. Entonces, si el gobierno ya hizo su trabajo, entonces tenemos que mirar otra cosa, además de esto. Bueno, está asociado con esto, pues la mayoría de las personas piensa que la administración pública pues es un organigrama. ¿Qué es la administración pública? Hay dos enfoques. Un primer enfoque es el objetivo, se llama así, ¿no? Y otro el subjetivo. El objetivo es, bueno, la administración pública son todas aquellas funciones, ¿no es cierto?, que realiza el Estado en favor de los ciudadanos, ¿no? Entonces hay un poder de administración. Ese es el enfoque objetivo. Y el enfoque subjetivo es la administración pública, es en realidad el conjunto de entidades, ¿no es cierto?, que forman parte del sector público, ¿no? Subjetivo es porque, ¿no?, sujetos, entidades. Objetivo, ¿qué cosa hace?, ¿no? El poder administrativo. Muy bien, pero yo no quiero quedarme ahí, sino quiero hacer una taxonomía del término. Quiero concentrarme en la palabra administrar. Entonces, si gustan, apuntan ahí, ponen en grande la palabra administrar y van a subrayar tres cosas: ad, minis y trar. La palabra administrar tiene tres palabras: ad, minis, trar. La palabra ad, las tres palabritas vienen del latín. La palabra ad viene del estar al lado, junto, ¿no es cierto? Ad. La palabra minis viene de la palabra latina minus. Minus significa menor. Magis, mayor, ¿no es cierto? En el latín, minus. Y la palabra trar viene del latín ter. ¿Y ter qué cosa? Es un sufijo comparativo. Aún en el inglés se utiliza esto, ¿no? Better than, ¿no? Better. Ter, ahí está, ¿no? Entonces, si yo junto, por ejemplo, la palabra minister o minister, ¿no es cierto?, o en castellano ministro, un ministro en la antigua Roma era un servidor. ¿Cuántos ministros no saben eso, no? O sea, muy bien. Un ministro era un servidor. Decir ministerio es lo mismo que decir servicio. O sea, cuando yo paso por la avenida, ¿no es cierto?, y veo Ministerio de Salud, Salaberry, y veo Ministerio de Salud, es lo mismo que diga servicio de salud.
servicio de trabajo, servicio de justicia, servicio de producción. Entonces, los ministros en la antigua Roma eran los servidores, los siervos. Y administro significa estar al lado del que sirve. Es decir, el que está al lado del que sirve cumple con funciones, cumple con procedimientos, ¿no es cierto? Cumple. Se encarga de velar por el adecuado y correcto uso de los recursos públicos. Entonces, administrar es cuidar la casa. Administrar es cumplir. Administrar es que todo esté en orden, ¿no? Todo esté de acuerdo. Entonces, hay muchas personas que dicen, cuando hacen su entrega de cargo, ¿no? Le entrego las llaves de la oficina. Todo está igualito como lo recibí. Todo está limpiecito, todo lo más. ¿He hecho una buena gestión? No. ¿Has hecho una buena administración? ¿Qué, profesor? Sí. Administrar es cumplir. Cumples con las normas, cumples con los procedimientos, cumples con los principios y ya está. Entonces, hay otra cosa que ha aparecido ahora, esto de acá, gestión pública, ¿no? Eso es un tema importante, la gestión pública. Entonces, de la administración pública estamos caminando, estamos transitando a un concepto mucho más fino, mucho más profundo, mucho más exigente, que es la gestión pública. Entonces, la gestión pública, ¿qué cosa es? Y vamos a hacer también igual como lo hicimos con administración, vamos a hacer la taxonomía del concepto. ¿De dónde viene la palabra gestión? Entonces, si tú comienzas a mirar, ¿no? Vas a ver que tiene varias raíces, ¿no? Todas son palabras latinas, el latín. Viene de la palabra gerere, algunos dicen gerens, ¿no es cierto? De la palabra gestio, ¿no? Se escribe gestio, ¿no? Y si ustedes ubican qué significa la palabra gestión en español, van a ver que la palabra gestión es llevar a cabo algo, llevar adelante una acción. Eso significa en el castellano, en el español. Entonces, si yo estoy haciendo esto, por ejemplo, ¿estoy haciendo una gestión? Sí, pues porque cumple, ¿no? Llevar a cabo algo, me estoy rascando la cabeza. Entonces, llevar a cabo algo, ese concepto, esa definición que tenemos, ese significado que tenemos en español, es un concepto vago, un concepto gaseoso. El significado de esta palabra, digamos, ha recogido el de otra que se usa en el inglés. O sea, lo que para nosotros es gestión, ¿no es cierto?, es lo que en el inglés se conoce como management. Apuntémoslo, no se olviden. O sea, si yo quiero saber, por ejemplo, cosas de gestión pública, es mucho más fácil encontrarlas buscando el concepto public management, ¿no es cierto?, gestión pública, en lugar de buscar public administration, ¿no es cierto? Si yo busco public management voy a encontrar más información interesante sobre esto. Entonces, hagamos la taxonomía del concepto management, que viene del italiano maniagere, y a su vez esa palabrita italiana viene de dos palabras latinas, manus agere. Manus, mano. Y agere, ¿qué significa? Llevar de. Entonces, maniagere, manus agere, significa llevar de la mano. Eso es gestión. Pero, profesor, es casi lo mismo que el significado en castellano, porque el significado en castellano dice llevar a cabo algo, y usted me está diciendo aquí llevar de la mano. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque para tú llevar de la mano a alguien, ¿qué necesitas saber? Primero, ¿dónde estoy? Ojo, ¿eh? Segundo, ¿a dónde quiero llegar? En lenguaje moderno,
de planeamiento estratégico, ese plan, situación actual, 1. Segundo, situación deseada, ¿a dónde quiero llegar? ¿No? Ya nos hablaron la visión al 2050, ¿no es cierto? ¿Dónde quiero llegar? Tercero, si yo estoy aquí y quiero llegar allá, la tercera cosa que tengo que saber es cómo lo voy a hacer. Imaginemos entonces que yo estoy aquí, quiero llegar a este punto y aquí hay un muro. Hay un muro. ¿Cómo hago para llegar de A a B? ¿Cómo hago? ¿Quién me ayuda? Bordeo el muro. Ya, esa es una. Segunda manera, trepo el muro. Ya me estoy convirtiendo en gato, ¿no? El gato techero. Tercera manera, lo tumbo. Esas son decisiones categóricas. Cuarta manera, túnel, ¿no? O hago un hueco por debajo. Ya. ¿Cómo se llaman esas cosas? Estrategias. Pero miren qué fácil es para el cerebro humano, bueno, ustedes son los expertos, no yo, ¿no? Que cuando tú sabes dónde estás y cuando tú sabes a dónde llegar, ya te provoca, ¿no es cierto? Ya te exige, ¿no es cierto? Ya te aclara cómo hacer para llegar a ese. Lo complicado es cuando yo no tengo objetivos. No hay gestión posible si es que no hay objetivos. Entonces ustedes me van a decir, profesor, ¿es un tema clave de los objetivos? Sí. Es totalmente capital los objetivos. Bueno, yo soy docente en varias universidades, ¿cierto? Y en alguna de ellas enseño el curso de políticas públicas, en la Universidad del Pacífico, por ejemplo. O también planeamiento estratégico en ESAM, USIL, etc. Entonces, yo a mis alumnos el primer día de clase les digo una cosa, aparte de decirles que nuestros planes estratégicos son el hazmerreír en América Latina porque no tienen estrategias, ¿no? Lo segundo que les digo es, aquí en el Perú es muy difícil encontrar una institución pública. Yo sé que sí lo tienen ustedes bien hecho, ¿eh? Así que no voy a decir nada sobre ustedes. Ustedes son lo máximo, así que yo no voy a, no voy a hablar de ustedes, voy a hablar de los otros, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Oiga, con pésimos objetivos. Entonces, si tú tienes un pésimo objetivo, ¿qué va a pasar? Estás acá parado y no sabes a dónde disparar, no sabes a dónde llegar. Y si no sabes a dónde vas a llegar o no tienes claro dónde vas a llegar, entonces das vuelta. Como ventilador, ¿no? Das vuelta. ¿No es cierto? Y no llegas a ningún lado. Si alguna vez hemos estado en una entidad pública, ¿no es cierto? Que hemos dado vueltas y no hemos dado nada, probablemente es porque no tengamos objetivos claros. Así de simple. Así de simple. Muy bien. Entonces, voy a regresar sobre esto en un ratito. Aquí les quiero presentar un cuadrito bien interesante de lo que es la gestión pública. De todo lo que es de lo público. En primer lugar, necesito tener decisiones. ¿Quiénes son los que deciden? ¿Quiénes son los que han sido elegidos para eso? En un sistema democrático, nuestros gobernantes. En el Perú tenemos 3 niveles de gobierno: nacional, regional y local. Por ejemplo, pregunto a la distinguida audiencia, ¿la política pública en lo que es salud mental es una política, es una decisión de gobierno nacional, regional y local? ¿Nacional solamente? ¿Nacional, regional o local? A ver. Nacional. Miren ustedes qué importante es esta pregunta. Para que la política tenga brillo, fuerza, bríos, se necesita que también sea una política regional y una política local, provincial y distrital. Si ustedes están hablando de salud comunitaria, no sé, salud mental comunitaria, necesitamos que los alcaldes digan, esta es mi política, y que esa política se compre
en el plano local, porque ahí están donde viven las personas. Si es la política del Ministerio de Salud, si es una política sectorial, no basta, porque vivimos en un país descentralizado donde hay niveles de gobierno. Entonces, tarea para la casa, visibilizar el tema de salud mental en el nivel regional y en el nivel local, provincial y distrital. Si no, no hay salud mental comunitaria posible. Ah, caramba, profesor, sí. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un decreto, no los quiero marear con muchas normas, pero hay un decreto supremo que sí vale la pena que ustedes revisen. Es el decreto supremo 056-2018 PCM. Repito, 056-2018 PCM. Que es el que te establece, ¿no es cierto?, entre otras cosas, la política general de gobierno, la famosa PGG. Tenemos, por exigencia del CEPLAN, de la nueva normatividad, ¿no?, que surge a partir de la ley 27658, que es la ley marco de modernización de la gestión pública, ¿no?, que los gobiernos, en la Constitución política dice, el gobierno nacional, el presidente de la República, va al Congreso y tiene que presentar cuáles son su política general de gobierno. O sea, cuáles son sus decisiones. En otras palabras, cuáles son sus prioridades. Pero aquí conviene, porque estamos en un ámbito también académico, conviene que ustedes recuerden, yo sé que muchos han llevado la maestría de gerencia de servicios, etcétera, pero recuerden lo que es una política pública. Las políticas públicas son adoptadas en la administración pública en la década de los 50, y uno de los quienes incorpora el concepto de política pública en la acción de gobierno es el presidente Woodrow Wilson en los Estados Unidos, 1950. Woodrow Wilson era un docente universitario, enseñaba temas de gestión pública, de administración pública. Y él, cuando va al gobierno, cuando sale elegido presidente de los Estados Unidos, lo que dice es, voy a tomar decisiones, sí, decisiones de política, sí, pero basadas ¿en qué? ¿En que hoy día me levanto y creo que esto debe ser bueno para mi pueblo? No, en el método científico. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de políticas públicas, estamos hablando de decisiones de gobierno que se basan en evidencias y que buscan resolver un problema público que no es una situación problemática. Un problema público está acotado, está evidenciado, está claramente definido como se exige en la práctica, ¿no?, en el método científico. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, el problema es la salud mental, ¿ese es un problema público? No, porque la salud mental tiene varias manifestaciones. Yo tengo que identificar el target, tengo que identificar a quién afecta, ¿no es cierto?, dónde están. Entonces, eso es un tema clave, porque así comencemos, como decía el Quijote, a desfacer en tuertos, mi querido Sancho, ¿no?, a resolver problemas. Entonces, vamos a regresar un ratito en ese nivel, pero es importante el tema de la decisión. Ojo, entonces, las políticas públicas se basan en método científico, recogen una demanda social que está visibilizada en una cosa que se llama agenda pública. Yo identifico el problema a resolver, lo identifico científicamente con evidencias, veo las alternativas de solución, porque he mirado las causas directas, indirectas, las causas sensibles, los efectos, las consecuencias, por qué impide el desarrollo de su país, por qué limita los proyectos de vida de las personas, y a partir de ahí resuelvo. Veo alternativas de solución, para eso tengo que hacer, en caso de salud, vigilancia tecnológica, tengo que hacer inteligencia estratégica, mirar las buenas prácticas y selecciono una alternativa. Y esa alternativa la convierto en acción. Todo eso de ahí, hablando en lenguaje casi coloquial, se llama el ciclo de las políticas públicas. En el Perú lo estamos haciendo. Y este decreto supremo 056 que mencionaba, 2018 PCM, nos dice algo más, damas y caballeros.
nos dice, dada la política general de gobierno, pues esa política general tiene que ser traducida en objetivos de gestión. ¿Dónde? En los planes estratégicos. Tercera tarea para la casa. Miren ustedes cuántos ministerios han actualizado su PCEN y su P en función a la política general de gobierno que se aprobó el año pasado, a fines del año pasado, al decreto supremo 056. Veamos si nosotros en nuestro sector hemos actualizado nuestras políticas, nuestros planes estratégicos en función a la política general de gobierno. Ahí lo dejo. Ahora, ojo, ojito. Sí, pues, pero estamos en un espacio académico, nos han invitado así, ¿no, doctor? ¿No? Entonces, si nos han invitado a un espacio académico, tengo que decir las cosas así, pues. Ya basta de dar vueltas como pollito a la brasa, ¿no? Tenemos que ir al grano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos ese déficit, ¿qué tenemos que hacer, mis queridos doctores y doctoras? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, si les falta, Hideo Noguchi, como dijo nuestro director general, siempre está un paso adelante. Entonces nosotros definimos nuestro marco estratégico. Si le falta, bueno, que se arreglen, pues no podemos parar el mundo. Entonces nosotros sí lo visibilizamos. Y nosotros sí tenemos claro que para que la salud mental se convierta en realidad, tiene que ser un objetivo de política en el plano regional y local. Así que voy a hacer mi incidencia para que en los planos regional y local, en sus PEIs, ¿no es cierto?, de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, esté visibilizada la salud mental. Ah, caramba. Eso es estrategia del más fino nivel. Así se hacen las cosas. Porque como está, ¿no?, si está visibilizado como política, como una decisión de gobierno, entonces tiene que colocarse como un objetivo estratégico. El decreto supremo 056 lo ordena así. En función de las políticas se actualizan los planes en todo nivel de gobierno, nacional, regional y local. Si nuestra panacea, si nuestra tierra prometida, ¿no es cierto?, si nuestro Moisés nos ha dicho, la salud mental comunitaria es nuestra tierra prometida, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convertir, visibilizar en objetivos estratégicos el tema de la salud mental comunitaria. Ahora, decidir. ¿Y luego qué viene? Eso lo hace el gobierno. Luego viene la implementación. Pues decíamos, la decisión se tiene que convertir en curso de acciones, ¿no? Acá en el Perú no se habla de implementar. Entonces, tú planificas y lo siguiente que viene es ejecutar, ¿no? Del planeamiento pasamos a la ejecución. Es como decir, yo tengo mi tren, que es el plan. Ya, vamos a ejecutar. ¿El tren puede rodar si no hay rieles? No, yo tengo que poner los rieles para que el tren corra. Igual, ¿el plan se puede ejecutar así nomás? No, tengo que implementar. ¿Y qué significa implementar? Adecuar la organización para que el plan funcione, establecer claramente mis responsables, ¿no es cierto?, mirar tiempos, ¿no es cierto?, mirar instrumentos, seguimiento, monitoreo, evaluación, qué sé yo, toma de decisiones, todo lo demás. Entonces, la implementación es una palabra clave, es un concepto clave. Entonces, dada la ley, ¿no?, esta ley que hemos mencionado, muy importante, muy interesante, ¿no es cierto?, la gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo en la implementación? La implementación es la marcha previa, se llama así, o la marcha blanca. En los sistemas de transporte, ¿no?, hay un periodo en el cual tú ya tienes ya un poco la infraestructura de esto, pero hay una marcha blanca. Vamos a ver cómo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo en la marcha blanca de la salud mental comunitaria, por ejemplo? Entonces, esa es la tarea ¿de quién? De los que hacen gestión pública. Como les comentaba en el ejemplo de gestionar, ¿no es cierto? Para gestionar se necesita tres cosas y una cuarta: saber dónde estoy, saber a dónde voy, definir cómo lo voy a hacer, y la cuarta palabra, que era llevar de la mano, liderar.
A lo mejor para alguno no haya quedado claro esto que estoy comentando, pero yo lo quiero aterrizar en un ejemplo. Por ejemplo, un jefe de una unidad de personal. En realidad me puedo referir a cualquier jefatura, ¿no? A cualquier, de cualquier área asistencial, administrativa, pero voy a usar personal. Como jefe de la unidad de personal, yo puedo tener un rol de administrador o puedo tener un rol gestor. Ustedes como jefe de un área asistencial, como jefe de planeamiento, como jefe de lo que fuere, pueden tener el paradigma de administrador o el paradigma de gestor. Te vamos a ver ahí la diferencia. Como administrador, ¿qué vas a hacer? ¿Qué les dije? Idea fuerza, cumplir. Entonces, tú vas a cumplir haciendo tu PAC, ¿no es cierto? Haciendo tu POI, haciendo tu papi pipopú, la va a caer esto. Entonces, ¿tienes tu POI? Sí. ¿Tienes tu PAC? Sí. ¿Tienes tu proceso de selección? Sí. ¿Tienes haces todo. Entonces, ¿cómo estás? Voy bien. Pero ¿y afuera por qué todo está mal? Ahí hay una dicotomía, hay una cosa que no va de la mano. En tu POI estás todo siempre bien, estás cumpliendo la meta. Tu ejecución del gasto está perfecto, ¿no es cierto? Pero afuera la gente se queja, afuera hay las demoras, la gente está esto, entonces, ¿qué está pasando? Ahí hay una cosa que no funciona. Además de esto hay otro tema, ¿no? Entonces, cuando tú le preguntas a un jefe de personal que tiene el instalado el modelo burocrático tradicional como paradigma, ¿no es cierto? Él te va a decir, yo hago mi trabajo porque yo controlo ingresos y salidas, yo elaboro la planilla, ¿no es cierto? Yo hago las acciones de bienestar, cumplo con todo lo que me dicen los reglamentos. Entonces tú dirás, perfecto. Pero ¿cómo es un jefe de personal que tiene el rol gestor, que hace gestión? Lo primero que hace cuando llega, y esto a mis alumnos que estudian para ser que se forman para ser gestores públicos acá en la Escuela Nacional de Administración Pública, ¿no? Porque hay gerentes públicos en personal, ¿no es cierto? Yo les digo, ¿qué harían ustedes el primer día de trabajo cuando son designados jefe de recursos humanos de una institución pública? Si lo primero que hacen es revisar su MOF, su ROF para ver sus funciones, ¿saben qué? No hablo con ustedes, porque eso es más de lo mismo. Cuando yo hago gestión, lo primero que me tengo que preguntar es ¿dónde estamos? ¿Cómo sé dónde estamos? ¿Cómo yo sé? Ustedes los médicos saben perfectamente hacer un diagnóstico, ¿no? O sea, para yo tratar a alguien, tengo que hacer un diagnóstico. Para yo hacer gestión, tengo que hacer un diagnóstico del servicio. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Primero, mirando qué cosa entrego, cuáles son mis servicios, quiénes son mis clientes, ¿son clientes internos, son clientes externos? ¿Cuáles son las dificultades para que esos clientes accedan a mis servicios? ¿Cuáles son las dificultades de entrega del servicio? ¿Y cuáles son las dificultades del nivel de uso del servicio? Esto mismo lo dijo el doctor Yactayo, en su propio idioma, pero lo dijo. ¿Ok? O sea, acceso, cobertura, nivel de uso. Porque así yo sé dónde estoy parado. Entonces, si yo soy recursos humanos y me designan jefe de recursos humanos del Hideo Noguchi, ¿qué cosa creen que voy a hacer yo? Primero tengo que preguntarme cuál es mi rol como gestor de recursos humanos, ¿no? O sea, el preguntarse por la misión es un tema clave. Pregunto a la distinguida audiencia, ¿por qué necesitamos una oficina de personal? ¿Por qué creen ustedes? ¿Para hacer la planilla? ¿Por qué necesitamos una oficina de personal? Para ver la asistencia. Funcione, ¿ya? Si jugamos ese juego que jugábamos nosotros los antiguos, antes era frío, frío, tibio, tibio, caliente, caliente, usted doctor se está calentando. Muy bien, este clima está perfecto, sí.
O sea, necesitamos una oficina de recursos humanos, porque yo qué cosa es lo que quiero de la gente, que esté identificada, que sea productiva, que cree valor para la organización, que sea feliz en su trabajo. Hay una corriente en gestión de personal en el mundo llamada Happy Workers, ¿no? Trabajadores felices, ¿no? Yo lo que necesito es gente que, digamos, tenga esa condición, esa característica. Entonces, lo primero que tiene que hacer un gestor de recursos humanos es, por ejemplo, mirar cuál es el clima laboral. ¿Ustedes creen que vamos a poder hacer algo en una organización donde todos tienen conflictos entre ellos, ¿no? No se hablan algunos, ¿no? Mírame pero no me toques, ¿no? No, él está asado, mejor búscalo al día siguiente que ya baja la caldera, ¿no? Oye, eso no puede ser. Para trabajar con la gente necesitas tener un buen clima laboral. Segundo, cultura organizacional. La cultura organizacional, dice un extraordinario autor, es el pegamento de las organizaciones. Una organización con cultura es una organización potente, es un puño. Pero una organización sin cultura no es nada. ¿Y qué cosa es la cultura? ¿Qué aporta la cultura? Las tradiciones, los ejemplos, ¿no es cierto? Los ejemplos de vida. Hemos hecho ese trabajo en el sector público, Juan. Y a mí me ha tocado una cosa curiosa, pero se las comento a ustedes, que son los expertos, ¿no? Hay gente que ha llorado en el curso de cultura organizacional. ¿Por qué? Porque comenzamos a rescatar por qué, ¿no? ¿Por qué nos interesa nuestra organización? ¿Cuál es la esencia de la organización? Cuando preguntamos, por ejemplo, háblenme ustedes de la persona más entrañable, de la persona que puede encargar lo que es el Hideo Noguchi. ¿De quién se acuerda? Ah, yo me acuerdo de este doctor o de esta doctora, de este administrativo, qué sé yo. La gente comienza a recordar y comienza a identificar ciertas características, ¿no? Era una persona que siempre te hablaba, ¿no? Que se preocupaba, que se quedaba hasta tarde, ¿no? Etcétera. Entonces, esa cosa rescata la esencia de lo que es una organización, porque las organizaciones son integradas por personas, no por cosas. Entonces, el rol de una oficina de gestión de personal, cuando estás haciendo gestión, cuando eres un gestor de recursos humanos, es mejorar el clima laboral, fortalecer la cultura organizacional, porque esa es la base para hacer cualquier cambio. Cualquier otra cosa es un moco de pavo. Ojo. Entonces, la gestión pública es eso, ¿no es cierto? Comenzar a llevarnos de un nivel, ¿no es cierto?, a otro nivel. Entonces, eso. Y luego viene un concepto que me interesa mucho ahora, que es la habilitación, ¿no? De eso se encargan los sistemas administrativos. Bueno, teníamos que hacer prestaciones de salud mental. Muy bien, pero para hacer prestaciones de salud mental necesito psiquiatras, psicólogos, ese equipo multidisciplinario a que hacía referencia el doctor Yactayo, ¿no? Entonces necesito insumos, necesito medicamentos, necesito una serie de cosas. Eso nos lo dan los sistemas administrativos. O sea, los sistemas administrativos son nuestro soporte, nos habilitan. Porque los que meten los goles son los que entregan el servicio, que normalmente es la parte asistencial, ¿no?, o ese equipo multidisciplinario al que se hacía referencia. Entonces miren ustedes, y ahí están lo que se denomina en la ley 29158, para que ahí no los quiero aburrir con tantas normas, pero ahí lo tengan. La ley 29158, que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo, es donde se definen lo que son los sistemas administrativos y lo que son los sistemas funcionales, ¿no? Entonces, los sistemas funcionales son los que se encargan de implementar las políticas públicas, lo decidido. Son los órganos de línea, los que están en contacto con los ciudadanos, con la población objetivo, los que entregan los servicios. Los sistemas administrativos son los que están dentro de la organización.
Los clientes de los sistemas administrativos son los órganos de línea, son los sistemas funcionales. Estos son el apoyo de estos acá. Ambos, los que entregan y los que habilitan, tienen que estar coordinados por los gestores. Y los gestores tienen que saber a dónde vamos. Y eso lo dicen los que deciden. ¿Se entiende? En este cuadrito que parece sencillo, estamos vinculando los 4 actores de la gestión pública. Gobierno, que ahora los actores, el actor político, que es un tema clave. No hay gestión pública sin actor político. Ahora, si nos tocan unos políticos de pacotilla, ahí tenemos un problema, ¿no? Pero bueno, ahí. Segundo, gestores, que son los que convierten, los que traducen en estrategias, en objetivos de gestión, lo decidido políticamente, que tampoco los tenemos. Va creciendo, ¿no? Pero todavía somos pocos. Además, ¿quiénes son? Los habilitantes, o sea, los sistemas administrativos. Y los cuartos, los que entregan las cosas, los operadores. ¿No es cierto? Soporte, operadores. La virtud de esta cosa, de este cuadrito que les he preparado con mucho cariño, es la siguiente. Lo estamos colocando en una cadena de producción. Lo estamos secuenciando. O sea, ustedes pueden tomar algunas lecciones. Por ejemplo, yo no puedo entregar servicios si no me habilitan. No me habilitan si no han decidido, si no han definido la estrategia. Y no puede haber estrategia posible, ni habilitación ni entrega, si no se decide a dónde vamos. Política, objetivos de gestión, soporte, prestación. Así es. Ese es el ciclo ideal. Claro, no estamos en el mundo ideal, ¿no? Pero si vemos que algo no falta, pues hay que fortalecer ahí. Muy bien. Y habíamos hablado de una cosa, los objetivos. Y conviene, damas y caballeros, en este proceso de modernización del Estado, y si ustedes revisan la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, conviene que ustedes vean que en la Política Nacional de Modernización Pública, en varias oportunidades, se habla objetivos claros. Si no hay objetivos claros, no hay gestión pública posible. Entonces, quinta tarea, hagan ustedes un checklist, miren el PEI del ministerio, el PEI de ustedes, si lo tienen, ¿no es cierto? Y hagan una lista de verificación. El CEPLAN ya nos ha contado, ya lo establecido por norma inclusive, o sea, es obligatorio, qué cosa es un objetivo, cómo se plantea un objetivo. Tiene 3 elementos. Primero, el verbo. Entonces, por ejemplo, un jefe de oficina le puede decir, oye, vamos a hacer los objetivos, llaman al poeta, ¿no? O sea, el que escribe mejor, ¿no? Redactate un objetivo. Y el poeta, que es un chico, ¿no? Le pone motivación del personal. Muy bien. Y el jefe le dice, está mal escrito este objetivo. Porque todos los objetivos tienen que estar redactados en verbo en tiempo infinitivo. Ir. Acá tienes que poner motivar. Entonces, parece mentira, pero la formulación de objetivos se ha reducido a mirar si el verbo, ¿no? Primero si comienza con un verbo y si el verbo está redactado en infinitivo. Nada más. Parece que los objetivos solamente es una corrección de ortografía. ¿Ya? Eso no va. Pero profesor, ¿usted está colocando el verbo ahí? Sí, pues. Pero tiene otra razón. Tiene otra función el verbo. ¿Cuál es la función del verbo en un objetivo? Apúntenlo, es un tema clave. Nos cuenta cuál es la dirección del cambio que queremos lograr. ¿Cómo que la dirección del cambio que quiero lograr? Por ejemplo, si yo digo reducir, el cambio ¿dónde tiene? Y el número es 5, si pongo reducir, ¿a dónde tiene que ir? A 4, a 3, a 2, ¿no es cierto? Si yo digo mejorar, ¿a dónde tiene que ir el cambio? A 6, a 7, a 8, ¿no? Hablando en términos absolutos, enteros. Muy bien.
Ojo, entonces el verbo me da la dirección del cambio, ya me está diciendo, me está anunciando algo. Pero el segundo elemento es importante. La condición de cambio. Todo verbo, todo objetivo tiene que expresar, tiene que visibilizar cuál es el problema que yo quiero resolver. Y aquí estamos usando el concepto que se usa en presupuesto por resultados, en la gestión por resultados, condición, que no es algo ajeno para nosotros, ¿no? Porque el concepto condición se usa en el método científico, ¿no? Y acá sí les robaría, los que quieran apuntar, condición, ¿qué cosa es? Puede ser una situación o una característica. Vamos a hacer una profundización aquí porque es un concepto muy importante. Condición puede ser una situación o una característica. Situación es un factor exógeno que afecta a los individuos, que afecta a su proyecto de vida, su desarrollo, ¿no? Por ejemplo, la contaminación ambiental, por ejemplo, es una condición. Desbordes. O puede ser la condición una característica. ¿Qué es la característica? Algo que tiene el individuo. Por ejemplo, anémico. Por ejemplo, bajos ingresos, ¿no? Por ejemplo, un trastorno de comportamiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, no terminó el colegio. Es una característica. Entonces, la condición es una situación, ¿no es cierto? O una característica que afecta el proyecto de vida de una persona. Entonces, cuando nosotros aquí hablamos de condición de cambio, estamos identificando qué condición, ¿no es cierto?, qué característica o qué situación vamos a resolver. ¿De quién? Del sujeto. Es decir, yo tengo que mencionar el problema que quiero resolver y a quién afecta el problema. Ejemplo de un buen objetivo: reducir mortalidad materna. Ni siquiera tengo que pensar en el indicador, ¿no? Un buen objetivo ya me sopla el oído las variables que tengo que utilizar para medir este resultado del objetivo. Pero en el Perú no tenemos este tipo de objetivos. En el Perú tenemos objetivos, ojo, que son como declaraciones, así como las declaraciones de amor, ¿no? Que hablan mucho y no hacen nada, no dicen las chicas, ¿no? O sea, puro floro el hombre, ¿no? No pasa nada. ¿No es cierto? Así pasa. Por ejemplo, yo le voy a decir uno que tantas veces lo he leído en los planes estratégicos que hasta ya me acuerdo de memoria, ¿no? Fortalecer la gestión institucional con eficacia, eficiencia, economía y calidad, desarrollando y gestionando el talento humano basado por competencias, a fin de convertir la organización en una de clase mundial. Qué bacán, ¿no es cierto? Cualquier parecido con la realidad, por favor, es una pura coincidencia. O sea, ¿qué cosa quisiste decirme ahí? Si hago un taller, cumplo con el objetivo, sí, pues, porque ese objetivo es tan grande que cualquier cosa que hagas, le hace. Pero para reducir la mortalidad materna tienes que poner las actividades, ¿no es cierto?, las intervenciones que resuelvan eso. O sea, ahí no entra cualquier cosa. Porque ahí va a haber una relación de causalidad claramente establecida. Te exige. Pero un objetivo que es así, la malagua, cualquier cosa le cae. Entonces, ¿quieres hacer gestión en serio? En el marco de la modernización del Estado, verifica que tus objetivos de gestión cumplan con el requisito. Entonces, a mis alumnos yo les digo simplemente lo siguiente: ahí tienes tu matriz. Si eres daltónico, te lo cambio, pues. Ya, míralo mejor. Ya está, ahí está. ¿Ya? Entonces, mira y verifica si los objetivos de tu organización, de tu entidad, cumplen con esos tres conceptos: verbo, condición de cambio y a quién afecta, sujeto. Y por si acaso, no lo digo yo, esto está establecido por norma, es obligatorio, ¿no? Es exigible. Ojo, ¿eh? Así que esto no es un capricho, un tema de la academia, sino es un tema exigido. Ahora, que si lo cumplan es otro tema.
pero yo sé que en Hideo Noguchi son bien aplicados, ¿no? Así que ahí hay que ver las cosas. ¿Ah? Muy bien. Entonces, y aquí estaba lo que habíamos contado, ¿no? Ahí estamos nosotros, ¿no? Aquí queremos llegar. La pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué ruta voy a tomar? ¿Ok? Y, bueno, son los requisitos básicos para hacer gestión pública. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero llegar? Pero hay un tema, damas y caballeros. En el Perú, en el sector público, no tenemos herramientas para hacer el diagnóstico de dónde estoy. O sea, ¿cómo saben ustedes dónde estamos? ¿Por el presupuesto? ¿Por el POI? ¿Por el PAPEPOPO? No tenemos herramientas. Otros países la tienen. De hecho, participé en un piloto en la Escuela Nacional de Administración Pública y Servir, ¿no? Trabajando nuevos instrumentos que surgen de las mejores prácticas internacionales. O sea, necesito tener un mapa de actores, un mapa parlante, espina de Ishikawa, cadena de valor. Hay una serie de instrumentos que me permiten mirar 360 grados dónde estoy. Ya, eso no lo tienen las entidades públicas. No lo tienen. Entonces, literalmente, no me crean. Yo sé que usted decía, pero el resto no. Las entidades públicas no saben dónde están. O sea, a un alcalde tú le preguntas ahorita, ¿cómo está la municipalidad en términos de servicios, de operación, de desarrollo del personal, de sus procesos internos, todo? El alcalde, ucuruju, ¿no? Voy a preguntar, ¿no? Que me hagan un Excel. No. ¿Dónde está tu cuadro? ¿Dónde está tu reporte diario? Donde me dice cómo va la salud mental, ¿no es cierto?, en el país. Si no lo tienes, algo está faltando. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, surge como un elemento clave la estrategia, ¿no? Y sobre todo, contar con un instrumento que es muy importante, que ya nos lo sugirió, nos plantearon los profesores Kaplan y Norton, ¿no?, de Harvard University, ¿no es cierto? Eso que se conoce como el Strategy Map, el mapa estratégico. El mapa estratégico es un instrumento de formulación de una estrategia donde tú te basas en primer lugar la base del mapa estratégico, ojo, que es muy utilizado, frecuentemente utilizado en organizaciones de salud públicas en el mundo. O sea, no estoy hablando de algo que no se hace, se hace. Es más, por ejemplo, en Chile, acabo de estar en una conferencia, ¿no es cierto?, se evalúa el desempeño de los hospitales, de los establecimientos, con el mapa estratégico. El mapa estratégico te permite tener indicadores, tienen 48 indicadores, donde te mide 360 grados cuál es tu desempeño. Entonces, el director general del hospital allá, todos los días tiene un solo papel, donde tiene su mapa y tiene bolitas de color rojo, ámbar o verde. Si es verde, que todo marcha bien. Si es ámbar, algo está ralentando la cosa. Si es rojo, mira. Rojo, agarra su computadora, entra. ¿Qué actividades nos han hecho? ¿Qué son? O sea, usa mucho una cosa que se llama KPMI. Key Process Management Indicator. O sea, indicadores de proceso, ¿no?, de gestión. Ese es un tema clave. Acá en el Perú usamos indicadores de llegada. ¿Cuál es la meta? Tantos pacientes. 100 pacientes. Sí, pero para llegar a esa meta, tú tienes que tener una producción mensual de tantos. Si tu producción baja o si tu producción crece, ¿no es cierto?, te está dando un aviso. Te tiene que dar un aviso para tener insumos, medicinas, qué sé yo, o reforzar tu front desk, ¿no es cierto?, para poder lograr o de repente llegar más allá de la meta que yo había esperado. Y para eso necesito indicadores KPMI. A ver, vayan a buscar ustedes qué entidad pública, qué órgano rector nos pide indicadores KPMI. Bueno, no vayan porque no van a encontrar. Así pues estamos. Lamentablemente estamos atrasados por lo menos unos 20 años en gestión pública acá en el Perú. Si Hideo Noguchi, si queremos salud mental comunitaria,
si queremos que nuestro país salga adelante, y la salud mental es un tema clave, esencial, porque los países se desarrollan por sus personas, entonces tenemos que proyectarnos al futuro. O como diría el maestro C.K. Prahalad, un gurú de la estrategia a nivel mundial, ¿no es cierto? ¿Cómo yo soy un estratega? Trayendo el futuro al presente. Que eso me parece una imagen genial. Trayendo el futuro al presente. Se trae el futuro al presente, no siendo más eficientes. Vean ustedes el verbo, ¿no? El lenguaje que usamos acá en el Perú, ¿no? Si tú quieres ser mejor, si tú quieres llegar a los objetivos, tienes que ser eficiente. Tienes que ser eficiente. Y la eficiencia es mejorar los procesos actuales. Y los procesos actuales han sido definidos antes, ¿no? Entonces estás amarrado al pasado. Tú quieres dar un salto hacia adelante, cualitativo, cuantitativo. El maestro Prahalad nos enseña, tienes que innovar. Es decir, sustituir prácticas, modelos, por cosas nuevas. La innovación tiene un prerequisito, talento. Las personas que trabajan en tu organización no son recursos, tienen que ser talento. Y si hemos sido formados en la administración pública, oiga, doctor, acá usted no ha venido a pensar. Oiga, pero yo tengo 7 años más los 2 y más los 2, ¿no? ¿No? Y me dice que no tengo que pensar, entonces, acá usted ha venido para cumplir las normas y el procedimiento, ya estamos con un problema serio. La gestión nos exige pensar y estratégicamente, porque es la única manera de crear valor, la innovación. Entonces, no es una conferencia de innovación, me va a perdonar, pero aquí voy a hacer una especie voy a abrir paréntesis. Voy a hablarles como un innovador. Voy a ponerme así, voy a imaginarme que estoy en mis clases de innovación en el sector público, ¿no es cierto? Y ustedes son mis alumnos y yo les voy a decir algo. Queridos alumnos y alumnas, ¿cómo están? Muy bien, todos están chibolos. 18, 19 años, la flor de su juventud, qué bueno. Muy bien, les digo algo. ¿Saben ustedes que en el sector público peruano, la mayoría de entidades públicas, excepto un instituto que se llama Hideo Noguchi, la mayoría de entidades públicas usan la letra Arial? ¿No saben que la letra Arial consume la mayor cantidad de tóner en relación con otras letras, por ejemplo, Garamond, por ejemplo, Calibrí? Se quejan que no tienen plata para bienes y servicios. Y están usando una de las letras que más tóner demanda. Porque si tan solo cambiaran de tipo de letra, su tóner que se consume en un mes duraría 3 meses. Y lo peor de todo es cuando tú les preguntas ¿por qué usas letra Arial? Se te quedan mirando así. Porque no hay ninguna norma que te obligue a usar letra Arial. Cada entidad aprueba, ¿cierto?, su tipo de letra, ¿no? Tiene que, por norma, tiene que tener un mismo formato, etcétera, ¿no? Oiga, ¿y por qué pasa eso? Porque la innovación no forma parte de su ADN. Ojo, no estoy hablando de Hideo Noguchi, porque ustedes tienen letra Calibrí, ya me contaron ya por ahí. Ya, muy bien. Y nada que, profe, pero nosotros estamos esto, una vez me contó alguien, un profesional, no me dijeron, no, nosotros no usamos tipo 12, usamos 11, pero igual, pues es Arial, gordita, ¿no? ¿Quieren que les cuente otra? No, otra. Para que vean lo importante de la innovación. O sea, la innovación exige mirar las cosas todos los días como si fuera la primera vez. Es la misma actitud del filósofo, mantener la capacidad de asombro. O sea, no es tan fácil, ¿no? A medida que pasan los años,
¿no? Ya los paradigmas, los patrones se asientan un poco más, pero hay un tema clave. Por ejemplo, vuelvo a decir, pues es un tema que queda claro, yo sé que ustedes no lo hacen, así que cuando hablo yo, hablo de otras entidades, ¿ya? Una resolución es un acto administrativo, ¿no? Una resolución, cualquier resolución, crea efectos. Y lo que ocurre es que, ¿no? Es que la Ley de Procedimiento Administrativo General te dice que para que una resolución tenga efectos, tiene que ser suscrito, es un requisito de validez, por el funcionario competente. O sea, una resolución vale cuando tiene la firma del funcionario competente. Entonces, ustedes ven las resoluciones de SUNAT, por ejemplo, van a ver la firma del director. Tú ves una resolución del Hideo Noguchi, vas a ver solamente la firma del director general. Pero en otras entidades, parece que llaman a un decorador. Sí, porque le ponen unas bolitas al costado de la resolución. Y después encima de las bolitas hay unos garabatitos así que parecen espermatozoides que se mueven. Todo lado. Entonces ustedes tienen, ¿no? Una cosa curiosa. Tienen una resolución como una serie de bolitas y con sus cositas arriba, ¿no es cierto? A eso le llaman los vistos. A mis alumnos de Derecho Administrativo yo les pregunto, ¿por qué hay vistos en una resolución? Porque la ley del procedimiento administrativo te dice todo acto administrativo tiene validez con la firma del funcionario competente nada más. La gran pregunta es ¿por qué la administración pública le ponen vistos a las resoluciones? La respuesta se las ahorro el proceso de pensamiento. ¿Esos vistos? Porque además, ojo, las resoluciones tienen, de acuerdo a la ley, tiene 3 partes. Visto el informe de la oficina tal. Todos esos informes, que se supone que son los que sustentan la resolución, ya vienen firmados por los directores de administración, la directora de administración, el planeamiento, todo lo demás. O sea, ya vienen firmados. Y forman parte integrante de la resolución. ¿Por qué vuelve a aparecer su visto? Oye, necesito la resolución. ¿Sabes qué? El director de planeamiento no está aquí. Falta un visto. ¿Dónde está? Está en Lima. ¿Qué está haciendo? Curso de simplificación administrativa. ¿No? Oye, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Porque faltan vistos, no hay resolución. No hay constancias de egresado, los chicos pierden trabajo, etcétera. Entonces, cuando yo pregunto en talleres de innovación, ¿por qué tenemos vistos? La gente no me responde porque no hay ninguna consideración legal para eso. Entonces, ojo, por ahí alguien, ¿no? Hace así, su manito así, ¿no? Y yo tengo buen ojo, usted por favor dígame. Se levanta todo tímido. Bueno, profesor, es que lo que pasa es que si uno es jefe, ¿no? Y va a firmar una resolución, a mí no me va a llegar a la sombra fruta nada más, a mí solito. O sea, si nos llevan fruta, nos llevan a todos, ¿no? ¿Ah? O sea, los vistos, ¿no? Son parte de la cultura organizacional, ya le dije, la cultura es el pegamento de las organizaciones, porque se cree que, bueno, si están todos, entonces esto tiene más seguridad. Pero igualito te caes, ¿ah? ¡Ojo! Ahí hay otra cosa que hacer. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de innovación. ¡Qué bonito!, ¿no? Es decir, para hacer modernización del Estado, damas y caballeros, necesitamos pensar diferente. Porque nos va a hacer las cosas diferentes. Y hay otro concepto que es clave. Ustedes me avisarán también la hora que tengo que terminar. Hay otro concepto que es clave. El de organización. Es frecuente en el Perú escuchar las entidades públicas, ¿no? Así también está dado en las normas, ¿no? El decreto legislativo 1440, todo lo demás se habla de entidades, ¿no? La ley de servicio civil te habla de entidades. Entonces todos somos entidades. Y a mí cuando yo escucho la palabra entidad,
Me hace recordar esos programas que hay de fantasmas, ¿no? De apariciones, ¿no? Y en eso apareció una entidad, ¿no? Porque es un fantasma, una cosa, ¿no? Entonces, porque en realidad cuando se habla de entidades parece que fueran fantasmas. Pero ustedes cuando revisan la literatura, ¿no es cierto?, van a caer en la cuenta, la literatura académica, van a caer en la cuenta que el Hideo Noguchi no es una entidad, o sea, no es un fantasma. El Hideo Noguchi es una organización. Porque la entidad es una abstracción. La organización es una realidad. El Hideo Noguchi es realidad, no es un concepto. Estado peruano es un concepto. Nadie ha visto el Estado peruano. Lo que vemos es el sector público. Y el sector público es una organización. Miren, son cosas claves, son cosas básicas, pero son cosas importantes. La organización, de acuerdo a la academia, busquen un libro bueno de administración, ¿no es cierto? Primero, está compuesta por personas. Y es muy frecuente, mis alumnos ahí de la Escuela Nacional de Administración Pública, que todos son gerentes públicos y directivos, todo, cuando yo le pregunto, quiero ver tu organización, a ver, quiero verla, lo que hacen es traerme el organigrama. Yo lo hago a propósito. No, yo te he pedido la organización. La organización no es la estructura orgánica. La gente cree eso, ¿eh? La estructura orgánica, ¿qué refleja? La división del trabajo, los mecanismos de coordinación y subordinación. Para eso es la estructura orgánica. Pero cuando yo te pregunto la organización y quiero ver tu organización, por lo menos deberías traer una foto de todos los que trabajan en tu organización. Eso es organización. Ah, profesor, sí, pues, conjunto de personas. Miren, por eso tienen mucha importancia los maestros Kaplan y Norton con el mapa estratégico. Ellos, su primera perspectiva es la de desarrollo y conocimiento, o sea, gestión de las personas. Cualquier estrategia se basa en preparar a tu gente, en que tenga los perfiles adecuados, en cerrar las brechas, en gestión del conocimiento, en clima laboral, en cultura organizacional. En eso se basa, porque si no hay eso, no hay nada. Sí, pues. La segunda perspectiva en una estrategia son los procesos. Ojo, y procesos internos y también procesos externos. Tengo que integrar. Ustedes, por ejemplo, cuando ven la salud comunitaria, no sé, salud mental comunitaria, e integran a la sociedad, ¿no?, por el tema de la inclusión, a la sociedad en el tratamiento o en el cuidado de nuestros pacientes, están haciendo integración hacia adelante y están metiendo como un proceso adicional el tema de la comunidad. Oiga, ¿eso es un tema clave? Sí, es clave. Entonces, el concepto de organización va más allá. Segundo, hagan ustedes también un checklist. Piensen en su organización. Ya, piensen en su organización. Yo sé que Hideo Noguchi cumple con todo, así que piensen en su organización deportiva, ¿no? Ya, primero, conjunto de personas. Segundo, objetivos comunes. Para que existan objetivos comunes, primera exigencia, que se hayan declarado los objetivos. Yo les decía, todas las entidades del sector público, así como hay eso que les conté, ¿no?, política general de gobierno, cada entidad tiene que aprobar su declaración de política institucional. La última modificación de la guía de la fase institucional de ese plan, ojo. DPI, declaración de política institucional, es decir, cuáles son sus prioridades de política para el año. Entonces, en este momento, yo estoy seguro que si les pregunto a ustedes, Hideo Noguchi, cuáles son sus prioridades de política para este año, me lo van a decir. Y además me van a decir cuáles son sus prioridades de política para el próximo año, porque han hecho su POI. Y es imposible pensar que han hecho un POI para el próximo año sin tener claro cuáles son las prioridades para el próximo año, ¿no es verdad? Y es más, si quiero ser riguroso, como lo soy, les preguntaría su declaración de política para el año 2021 y 2022. ¿Por qué? Porque ustedes han hecho su programación de bienes y servicios para 3 años, su programación multianual, han hecho su programación multianual de inversiones y para eso se necesita saber cuáles son sus prioridades a 3 años.
Es decir, ahorita si les digo, saquen papel y lápiz y díganme sus prioridades de política de este año y de los 3 años que vienen, ustedes me lo van a responder todos igualito y yo les voy a poner 21. Es parte de la modernización. Tenemos que avanzar. Exige, primero, que se hayan establecido los objetivos. Segundo, que se hayan difundido. Tercero, lo más importante para mí, que se entiendan. Que la gente entienda el objetivo. Porque a veces yo he estado en entidades que me repiten, que me paporretean el objetivo. Cuando yo le pregunto, ¿y qué significa eso? Ucuruju. Pregúntale al planificador. Ahí hay un problema. Hay un problema que se tiene que resolver. Ojo, que se entienda. Tercer elemento, acción colectiva. Es algo que nos está pidiendo ahorita la modernización del Estado. Tenemos que integrarnos. Para integrarnos, gestión por procesos, por ejemplo, ¿no? Mirar una cadena de producción, olvidarnos de las oficinas y comenzar a pensar en la cadena de producción. Eso cuesta. Ojo, es un tema clave, pero cuesta. Allá hicimos en el Ministerio de Salud el tema de la gestión por procesos hace algún tiempo, ¿no? Pero costaba. La gente quería que el proceso se llamara igual que su oficina, ¿no? Porque pensaban que así, ¿no? No, los procesos es otra manera de ver la organización. Pero ¿por qué estamos implementando gestión por procesos, sistema de control interno? ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es mirar la organización como un todo, una visión holística, integral, integrada, intersistémica. Quiero acción colectiva. Oiga, no, yo sé que el Hideo Noguchi no lo hace, ¿no? Pero en otras entidades, vamos a hacer el POI del próximo año. Cada oficina hace su POI. Después va a planeamiento y planeamiento hace el super POI, ¿no? O sea, junta todos los POIs en uno solo. Si eso es lo que están haciendo todavía ahora, eso no es así. Ya no es así. No puede ser así, damas y caballeros. Porque las actividades que se ponen en el POI son las actividades de la organización, no de los departamentos. No de los órganos y unidades orgánicas, de los departamentos. Y lo que tengo que buscar, porque ustedes lo saben perfectamente, son actividades integradas. Si yo estoy hablando que la salud mental comunitaria es un equipo multidisciplinario, no puedo darme el lujo pues de tener actividades cada uno por su lado, pues. ¿No? Demos el ejemplo. Entonces, la manera de hacer el POI tiene que ser una manera distinta. Talleres donde la gente comparte información, que actividades donde haya la participación de más de una oficina, ¿no es cierto? Porque la primera ley de la guerra, cuando hacemos planeamiento estratégico, recordarán ustedes, es una metodología desarrollada por los militares norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial, o sea, es un instrumento de planeación militar. Tenemos que concentrar las fuerzas, no desparramar las fuerzas. Si cada uno hace su POI por su lado y después se hace el super POI, estamos en lo mismo. Ojo, ¿ya? Y en cuarto lugar, relación con el entorno. Entonces, eso ustedes lo han percibido totalmente. O sea, si yo no tengo la participación de la comunidad, ¿no es cierto? Si yo no tengo la participación de otros actores, bueno, mi intervención va a ser totalmente débil y sin efecto. Son los 4 elementos que hacen una organización. A mis alumnos, a mis alumnas, les digo, hagan un checklist. Vean su organización, mírenla y a ver, ¿son un grupo de personas? Puede ser SILA o NOLA, ¿no? Objetivos comunes, SILA, más o menos, NOLA. Acción colectiva, SILA, NOLA, más o menos. Relación con el entorno, y ahí te vas a dar cuenta, si no cumple con apenas uno, no es organización. ¿Estamos? ¿Qué necesito yo como base? Organización. Si no la tengo, cerrar brechas. Ojo, desfacer entuertos es un tema clave. Muy bien, y eso es lo que queremos al final, ¿no? Ese buque, ese donde todos reman, ¿no es cierto? Esa es una organización. Esa es una organización, personas.
que actúan colectivamente, tienen un objetivo común. ¿Estamos? Esa es una organización y es exactamente igual a cómo funciona en Noguchi. Muy bien, vamos. Y el otro tema es la estructura. Son elementos que son claves. Aquí también apunten algo que es interesante, yo les voy a decir. Porque este es ya un poquito el sumum, ¿no? La esencia. Entonces, para hacer gestión pública, primero tengo que saber a dónde. ¿A dónde? El a dónde son las políticas y los objetivos. ¿A dónde? Después tengo que preguntarme, o sea, ¿a dónde es la primera pregunta? ¿A dónde vamos? ¿O para qué, si quieren ustedes? La segunda pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo es la estrategia? ¿Cómo vamos a hacer para llegar a eso? La tercera pregunta es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué? Cuando yo me pregunto qué, son los procesos. Que hay estratégicos, misionales, operativos, pero en el mundo, y debería haber, hay cuarto tipo de procesos que se llaman de seguimiento y evaluación, ¿no? Ese también es importante. Acá en el Perú nos hemos olvidado de eso. Entonces, ¿cómo la organización aprende? Yendo de la mano con Peter Drucker, ¿no es cierto? Si no tengo a alguien que me va diciendo, ¿no? Va recogiendo las lecciones aprendidas o va mirando las distorsiones, todo para sacar inteligencia para futuro toma de decisiones y mejorar la cosa, ¿no? Entonces no son tres, académicamente son 4 tipos de procesos. Entonces, ¿qué? Después, ¿quién? Es la estructura. Repito, ¿no? Primero, ¿para qué? Segundo, ¿cómo? Tercero, ¿qué? Cuarto, ¿quién? Eso es lo que hemos hablado. El tema básico para hacer gestión, una buena gestión. La estructura, ¿no? La estructura es la división de trabajo. La estructura, yo digo, vamos a hacer esto. Tenemos estas líneas de trabajo, las estrategias, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Hay cosas que tenemos que decidir. Aparecerán los procesos estratégicos. ¿Quién va a hacerse cargo de esto? Ahí comienza la estructura. Los procesos misionales. Tenemos que trabajar con un fuerte énfasis en la prevención, en la promoción. Muy bien, ¿quién? No lo podemos hacer nosotros. Tenemos que aliarnos. ¿Con quién? Establecimiento de primer nivel de atención, etcétera, y ahí comenzamos a desplegar las cosas. Ojo, que las organizaciones en el sector público hace mucho tiempo dejaron de ser institucionales. Como dice el profesor, sí. Son organizaciones que se proyectan a la comunidad. ¿Y cómo se llama eso? Tiene un nombrecito técnico, pero se los voy a decir. Ecosistemas organizacionales. Repito, ecosistemas organizacionales. De hecho, en salud, eso lo usamos hace tiempo. Trabajamos con la población, trabajamos con educación, trabajamos con salud, trabajamos con los padres de familia, trabajamos con todo. Ese es un ecosistema organizacional. O sea, no nos basamos, para hacer lo que hacemos, no nos basamos solamente en nuestra organización institucional. Con eso no llegamos ni a la esquina. Trabajamos en un modelo de organizacional, que va más allá de los muros. Eso se llama ecosistema organizacional y eso es lo que está indicado para hacer gestión pública. Entonces, dime cuál es tu ecosistema organizacional y te diré cuánto te proyectas. Finalmente, esa es la visibilización de la estrategia. Muy bien. Damas y caballeros, con esto que acabo de decir, es como para entendernos en lo que va a venir después, porque ya no hay mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda? No sé. ¿No? Bueno, un cuarto concepto, que es un concepto muy importante, es el concepto de valor público que se recoge en la política de modernización. Esta política de modernización está en un librito muy ya antiguo, Creating Public Value, del profesor Mark Moore de Harvard University. Lo cito porque es un concepto que ha sido utilizado, que ha sido referido en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, valor público. Y lo digo además, lo quiero mencionar además porque hay una cosita que para nosotros es un tema clave. Apareció esta cosa, ¿dónde está
Ya, perfecto. Hoy día se habla de resultados. Bueno, en la línea del doctor Cordero, conocido por todos, ¿no es cierto?, hemos logrado reducir un poquito la desnutrición en el Perú. No tanto con la anemia, que es un tema fundamental, pero ya. Sí, pero si tú le preguntas a la gente, si hay resultados, pero si tú le preguntas a las personas, ¿qué te parecen los servicios de salud? ¿Qué me van a decir? ¿No? Y si nos preguntamos qué nivel de confianza hay de parte de la población respecto a los servicios de salud, va a ser variable. El profesor Mark Moore nos dice, los servicios tienen que tener estos tres elementos, o lo que brinda el Estado. Tienen que tener valor público. Y para que haya valor público tienes que tener servicios de calidad. ¿Qué significa? Satisfacer la necesidad y cumplir con las expectativas. Ojo, repito, satisfacer la necesidad. Ay, me duele tal cosa, ya, me resuelve el problema. Pero también las expectativas, que no me cueste tanto, que lo haga rápido, estar informado, etcétera. Eso, que me traten bien. Esas son las expectativas. Esa es calidad en servicio, ¿no? En concreto, resultados, que me cambie, que mejore mi condición, que me permita la intervención del sector público, que yo pueda aprovechar oportunidades, que esté en la capacidad para aprovechar oportunidades. Y en tercer lugar, confianza. Entonces yo salgo y digo, qué bacán, qué bien trabajan estos médicos, este equipo. Yo quiero que mi comunidad tenga esto. ¿Y sabe qué, doctor? Quiero ayudarlo. ¿Qué cosa es lo que hago? Conviértete en un promotor de salud o Entonces ahí se convierte en otra cosa. En el mundo vemos que las intervenciones más, digamos, efectivas en salud es el elemento de la misma comunidad. Tema clave. Entonces, eso nos convierte a nosotros en actores no solamente de la salud, sino del desarrollo de nuestro pueblo. No es casual que cada vez más, y eso yo lo veo, porque viajo continuamente por todo nuestro querido país, cada vez más médicos son elegidos alcaldes. No es por gusto, ¿no? Sino que se está reconociendo en el fondo que la salud es un elemento central para lograr nuestro desarrollo. Así que es bueno revisar este librito, ¿no es cierto?, y mirar. Entonces, finalmente, cuando vemos modernización del Estado, ¿qué nos exige? Nos exige salir pues de la zona de confort, ¿no es cierto? Nos exige muchas cosas, ¿no? Hay muchas ideas asociadas a la modernización del Estado. ¿Qué es reingeniería? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Sistemas de información, gestión por procesos. Si lo queremos resumir, en el fondo, modernizar el Estado, ¿qué significa? Cambio. Cambiar. Y aquí hay dos palabritas, algunos de ustedes las deben conocer. La modernización del Estado entonces exige cambio. ¿Cambio de qué? De un modelo de gestión. Un modelo de gestión que se mira a sí mismo. Un modelo de gestión que se contenta con cumplir con las normas. Hacia un modelo de gestión que mira a su población objetivo, que busca resultados para su población objetivo, que está al servicio de su población. Servicio, resultados son los elementos clave de la gestión pública moderna. Ojo. Entonces, para eso hay que ver qué tipo de cambio exige la modernización del Estado. Una manera de hacerlo es esta, son dos, esos son kanjis, ¿no?, del japonés. Dos conceptos, kaizen y kaidio. Ambos significan cambio, pero kaizen es un cambio progresivo y kaidio es un cambio radical. Kaizen es un cambio en las personas, en la actitud. Kaidio es un cambio en las cosas, en el hardware, en la infraestructura, en el equipamiento. El Kaizen depende de las personas, sea todos los días y es continuo.
El CAIRIO es una intervención temporal, está asociado a la idea de proyecto. Son intervenciones, exigen mucho gasto, inciden en las cosas, software, automatización de procesos, infraestructura, ¿no es cierto? En cambio el CAIRIO incide en hacer las cosas bien, cada vez mejor. Qué interesante, sí pues. Y nosotros tenemos que en el Perú hemos usado para la modernización el enfoque Kaizen, mejora progresiva. Entonces, ¿qué exige la mejora progresiva? Depende de quién, de las personas. Entonces, para que haya mejora progresiva, tenemos que mejorar las personas. Es decir, en otras palabras, tenemos que hacer una cosa que se llama gestión del cambio. Hay un autor muy importante, el señor Mario Weisbruch. Deletreo la palabra, esto porque lo pueden buscar, y hay varios libros de él en internet. W-A-I-S-S, Weiss, B grande, ¿no? B-L-U-T-H, repito, W-A-I-S-S, Weiss, y B-L-U-T-H, Weisbruch. Bueno, este es un autor que a mí me gusta mucho, porque además de académico hace gestión pública, y dicho sea de paso, ha sido uno de los protagonistas de la reforma de salud en Chile. O sea, justo en el tema de salud, y sus ejemplos de modernización y de gestión del cambio son de salud. Y él dice que una de las organizaciones más complejas en el sector público son las organizaciones de salud, porque su configuración es distinta. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Sí, dice, las organizaciones del Estado, del sector público, tienen sistemas complejos. Y esto se basa en una teoría matemática, tarea para la casa, revisen eso, que es un tema clave. Tenemos que ser conscientes que manejamos sistemas complejos. Para eso tenemos que tener ciertas habilidades. Entonces, cambio es un elemento fundamental que nos da la modernización del Estado. Y acá, usando las palabras de Siddhartha Gautama, el cambio nunca es doloroso, la resistencia al cambio lo es. Entonces, vamos a dejar aquí esta conferencia. La modernización del Estado exige un Estado al servicio de las personas. Los lineamientos de la modernización del Estado son claves, ¿no es cierto? Trabajar en función de resultados, generar servicios del máximo valor público, integración, interoperabilidad, ¿no es cierto? Significa una actuación conjunta, trabajo en equipo, liderazgo y sobre todo tener vocación de servicio, que sé que ustedes la tienen. Muchas gracias y feliz 37 añitos. Gracias.